Bien, chicos, vamos a empezar con la clase del lenguaje del día de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a ver acerca de cómo se estructura un texto. Vamos a aprender a estructurar un texto para así saber cómo organizar las ideas y poder formular o poder crear un texto, ya sé que querramos diseñar una carta, querramos escribir una redacción, querramos escribir una biografía, entonces esto nos va a ayudar a poder organizar mejor nuestras ideas para luego poderlas plasmar ya en un texto de forma escrita. Vamos a ver, ¿por dónde debemos empezar cuando queremos organizar nuestras ideas? Cuando nosotros queremos escribir una carta, ¿verdad? Tenemos tantas ideas, tenemos tantas cosas que queremos resolver. Pero, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Dice que para poder escribir o para poder redactar un texto, tiene que existir un punto de partida, es decir, un punto de donde yo voy a empezar a escribir, donde yo voy a ver desde dónde se empieza. Y aquí dice, el punto de partida para escribir el post fue la estructura elegida para el texto. ¿Cuál es ese punto de partida? El título, dice, eliminar repeticiones de los textos. Luego de eso viene la introducción, ¿verdad? Viene una introducción que son los motivos para la elección del tema y el objeto del texto. Luego de eso viene algo denominado cuerpo del texto, que es el tipo de repetición, solución y ejemplos. Y al final ya son las ideas claves y los consejos generales que me va a dar un texto. Entonces, tenemos título, introducción, un cuerpo de texto y un final. Existen 4 partes para poder organizar mis ideas dentro de un texto. Repitamos, ¿cuáles son esas partes para poder organizar mis ideas dentro de un texto? Título. Segunda, introducción. La tercera, cuerpo de texto. Y la cuarta, final. Muy bien, entonces son 4 partes o 4 claves fundamentales que a mí me permiten, ¿qué cosa? Me permiten organizar mis ideas, tener un mayor control sobre lo que yo quiero. Luego eso dice la introducción. ¿Qué será la introducción? ¿Me puedes leer, por favor, Reinaldo, qué será la introducción? La introducción. Sí, Reinaldo, la introducción. También lo puede agrandar un poquito. Ya les he dicho que en sus teléfonos, cuando están en sus teléfonos, ustedes simplemente tocan la pantallita así, ¿verdad? Como que la hacen así y ahí se les amplía. No, es que yo no estoy en el teléfono, yo estoy en la laptop. Igualmente, cuando aplicas, puedes aplicar si estás con el mouse, simplemente presionas control y haces la bolita hacia arriba y también estás un poquito. O puedes poner en ver opciones y te sale. Yo sí tengo celular, pero lo estoy usando para el clase. Te sale relación con Zoom y pones ajustar de ventana y ahí pones el número que quieres y ahí se pone el grande. Ajá. Sí, porque en sí para hacer más grande no soy yo, son ustedes los que tienen que hacer más grandes sus propias pantallas, porque si yo hago más grande, ¿Y cómo solo se hace? parte. Pero bueno, ¿Y cuál era el primer paso? A lo que estábamos. Léeme, Reinaldo, la primera parte, la introducción. Es que puse ver opciones, que puse 30, voy a poner el normal, que es el 100. Ya, mi amor, lo espero. Debe contener el propósito de la ponencia, viendo los enfoques de los cuales se tomó el tema dada y el, espera que lo voy a poner grande, que no veo bien. Especificar la metodología utilizada y el marco institucional que respalda el proyecto. Luego dice que la introducción... Datos relevantes. Escribir los datos relevantes. Atención del... La atención del lector, ¿verdad? La introducción siempre va a ser algo macro que yo hable, por eso dice ahí la palabra macro, es decir, yo en la introducción voy a hablar algo general. Supongamos que voy a escribir un cuento sobre hadas. Entonces yo allí en la parte de la introducción simplemente voy a decir que en un lugar fantástico existían muchas hadas que se divertían y jugaban, ¿verdad? No voy a hablar sobre los problemas que pueda tener esa hada después,
no voy a hablar sobre qué va a ser lo que le pase a mi personaje, sino que voy a dar una introducción muy general de lo que se va a basar mi texto. Y esa pequeña parte denominada introducción es la que le tiene que dar un mayor énfasis, tiene que cautivar, tiene que llamar la atención de mi lector, para que así mi lector quiera terminar de leer todo el libro, todo el cuento, ¿verdad? Luego viene el desarrollo del cuerpo, es decir, la siguiente parte de mi texto, donde debo incluir información que yo deseo transmitir. Allí también se debe mantener el interés del lector desarrollando diferentes núcleos temáticos donde se pueden allí dar los problemas, luego vienen las soluciones al problema, viene todo el desenlace de mi historia. Supongamos que a mis hadas las van a secuestrar, entonces mediante ese secuestro yo tengo que tener una secuencia de ideas que vayan dándole interés al lector, ¿verdad? Y por último viene el cierre o la conclusión, que es cuando yo ya termino dándole un final o un correcto cierre a mi texto. O si son cartas, sería ya mi despedida. Recordemos que todas las cartas o todos los textos tienen diferentes estructuras en diferentes órdenes, pero por lo general siempre es un inicio o introducción, un cuerpo del texto, ¿verdad? Un cuerpo del texto, que sigue después del cuerpo del texto, un final, ¿verdad? Un inicio o título, porque cuando yo escribo una carta, ¿qué hago? Lo que escribo es un saludo, ¿verdad? Luego del saludo le escribo lo que yo le voy a decir en mi carta, los motivos para escribirles mi carta, hay un final, hay un postdata. Si yo quiero en cambio hacer un cuento, asimismo necesito un título, ¿verdad? Un título, ¿cuál va a ser el título de mi cuento? Luego va a tener una introducción, en qué se basa mi cuento, en qué se basa mi historia, luego vendrá el cuerpo, que es donde va a estar escrito o desarrollado ya todo el cuento. Los problemas, las soluciones, todo lo que se vaya dando, todas aquellas pequeñas tramas, aquellas pequeñas ideas que yo tengo de ese cuento, las voy a ir desarrollando en la parte del nudo, ¿verdad? En la parte del cuerpo de mi texto. Y por último ya pues ya vendría un final, que es donde yo especifico qué sucedió con toda la historia. Aquí tengo para resolver un ejercicio, este también lo tienen en su taller, dice, ordena los párrafos para crear una historia. Esos días, cambia los zapatos por sus botas de aguas azules, sabiendo que cuando escampa, podrá meterse en los barcos sin temor a que su madre le riña. Siga por favor Christopher leyendo el segundo párrafo. Mándeme. Léeme el segundo párrafo. La nieve molesta porque está fría, pero no hace daño. Siga por favor Eric Macías. Unos y otros se perhacían, lanzándose bolas, demostrándose quién tiene mayor puntería. Muy bien. Mayor puntería. Vladimir, lee el que sigue, por favor. Y Vladimir está perdido. Vamos, Vladi. A Isabel. A Isabel le gustan mucho los días de lluvia. Vladimir, tienes que estar más atento a la lectura. Sigue Dana. A Isabel le gustan mucho los días de lluvias. A Isabel le gustan mucho los días de lluvia. Muy bien. Sigue, por favor, Barbarita. Yo, profe. Pero si ya leíste eso ahorita. Si es Reinaldo, ya leyó. Barbie, no te escucho. Léeme, por favor. También le gusta. Digamos por la parte de abajo. Sí, la última. Ajá. También Están le atentos, ¿sí ven? también le gustan mucho los días que nieva, hacer bolas con la nieve que se ha acumulado sobre los coches. Son súper divertidos. Son súper divertidos. Entonces dice, esos días cambia los zapatos por sus botas de aguas azules, sabiendo que cuando escampe podrá meterse en los charcos sin temor a que su madre le riña.
La nieve molesta porque está fría, pero no hace daño. Y unos otros se persiguen lanzándose bolas, demostrándose que tienen mayor puntería. A Isabel le gustan mucho los días de lluvia, también le gustan mucho los días que nieva. Hacer bolas con nieve que se ha acumulado sobre los coches son súper divertidos. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio? Como lo dice claramente la orden, dice ordena los párrafos para crear una historia. Lo primero que yo sugiero es que le busquemos el sentido a esta historia, ¿verdad? Y podemos ir ordenando con números, le puedo ir colocando 1, 2, 3, 4 según el orden que yo considere y luego, luego lo van a pasar tal cual como debería estar escrito, ¿verdad? En el orden que debería estar escrito con bonita letra, ¿verdad? Con bonita letra lo vamos a pasar acá donde dice Isabel. Primero tendría que saber, le gustan mucho los días de lluvia. No sé, ¿cuál de ustedes creen que vaya primero? Se los dejo a ustedes. El de nieve. Yo sé cuál va primero. Vamos, esto es algo que hay que hacerlo en silencio, por favor, trabajando nosotros mismos, no es un trabajo colectivo, es un trabajo individual. Yo ya voy a comenzar a escribir. Isabela, ¿tú qué opinas? Porque ahí dice Isabel y tú eres Isabela. ¿Tú qué opinas? Yo ahora mismo le voy a preguntar cuál creen ustedes que es el primero. Les voy a poner aquí unas letritas, por ejemplo, este va a ser el literal A, ¿verdad? El B. Se escucha como que usted no está hablando. El C. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. La D por primero. El D. Y el E. Alguien grabación en la X. Bueno, la X no, yo solamente puse A, B, C. Ay, ¿qué hice? Eso sí lo hice. Aquí. De cuando va a salir de la diapositiva. Ajá, sí. Ah, ya lo vi. Ese fue Vladimir. Un ratito. Sí, Miss, allí en la esquina. Allá ya se fue. Voy al baño. Ah, vieron, como les dije antes, vayan al baño y ahora recién se antojan de ir al baño, vayan. Pero tomar agua. También, y antes les dije, aprovechen sus minutitos que les doy para tomar agua, vayan. 2. A ver, muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera que va a ir? La D. La D, exacto. Como yo tengo Isabel en los días de lluvia, aquí voy a empezar a escribir con bonita letra, ¿verdad? Con bonita letra. A Isabel. Y continúo escribiendo toda mi oración. ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál sería la segunda, entonces, oración que iría allí? La segunda es la A. La segunda es la A, muy bien. ¿Y la tercera? La B. La B. ¿Segura? ¿La B o la E? La E, muy bien. La E, vamos, sigan trabajando, chicos. Mira, Mira, estoy investigando. Exacto. Si uno no conoce una palabra que esté dentro de algo que yo estoy leyendo, ¿Cómo se llama? es bueno Encample, ¿no? investigar. ¿Qué dice ahí? A mí me sale que en campanes.
Escampe. La palabra escampe. ¿Quién encontró el significado de escampe? Escampar. Sí, como escampar. ¿Qué significa escampar entonces? Espera que ya estoy buscando. Y yo la encontré, la palabra escapar. Claro, escape lingue. no, es como escapar, así como le decía su compañero. Por eso Verdad. aquí dice, Cedera. esos días cambia los zapatos por sus botas de aguas azules, sabiendo que cuando escampe podrá meterse, es decir, cuando deje de llover. A eso se refiere la palabra escampe, que cuando deje de llover podrá meterse en los charcos sin temor a que su madre le riña, es decir, que su madre le regañe. Entonces, escampe significa cuando deje de llover o cuando ya no llueva mucho, a eso se refiere. Profe, las profesoras todavía nos suben los videos a Educativa Unida UNIL. Y la primera que subió es tercero, octavo y Y eso me decía mi papi, sexto. que cuando no entiende una palabra, que la investigue en Google. Exacto, es muy importante investigar las palabras. Río sobrevive al desafío de Trolino de Lucky Block en Minecraft, ¿no? Lo bueno que ya no me sale más. Sí, buenos días, ¿con quién? Mentira, yo no sé hablar inglés. Scam. Bien, chicos, aquí nos vamos a quedar. Los días de lluvia. Exacto, la primera sería general de momento de silencio, gracias. Zapatos por sus botas de agua azul. No puedo si todos deciden hablar al mismo tiempo. Entonces, tenemos, en la primera tenemos que a Isabel le gustan mucho los días de lluvia. ¿Esa es qué cosa? La introducción de mi texto, ¿verdad? Esa sería la introducción de mi texto. La segunda, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la segunda? Cambia en los zapatos por sus botas de agua No. azules. A ver, la primera tengo, ya, cambia los zapatos por sus botas azules, ahí sí. La primera es a Isabel le gustan mucho los días de lluvia y la segunda, ¿cuál era ese? La A. La literal A. Esos días cambia los zapatos por sus botas de agua azul, sabiendo que cuando escampe podrá meterse en los charcos sin temor a que su madre le riña. Ustedes saben lo que significa la palabra riña, ¿verdad? Regañe. A que la mamá la regañe. Muy bien. ¿Cuál sería la tercera entonces? La E. También le gustan mucho los días que nieva, ¿verdad? Hacer bolas con las nieves que se han acumulado sobre los coches son súper divertidas. ¿Cuál sería la siguiente? La B. La B. La nieve molesta porque está fría, pero no hace daño. Por último sería, y unos a otros se persiguen lanzando bolas, La C. demostrándose quién tiene mayor puntería. Muy bien, gracias a los que participaron, tienen su puntuación. Ahora sí, chicos, hasta aquí quedaríamos referente a la clase del día de hoy, ¿ok? Miss.